Moscú es la primera capital extranjera que Xi Jinping visita como presidente de China en su tercer mandato. Y como era de esperar, fue recibido con todos los honores. Y es que el presidente ruso Vladimir Putin necesita de socios y amigos después de que la Corte Penal Internacional dictara una orden de detención por crímenes de guerra. Confía en que China siga llenando el vacío que han dejado las sanciones occidentales, importando hidrocarburos y suministrando todos aquellos bienes que escasean en Rusia. Pero Xi tiene planes más ambiciosos. No solo quiere que China avance como potencia militar, sino que persigue una estrategia geopolítica. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿China y Rusia una alianza que desafía a Occidente? Un nuevo orden mundial con múltiples incógnitas y riesgos del que hablamos hoy en Berlín aquí con mis invitados que paso a presentarles. Gemma Terés es periodista especializada en Europa del Este y Rusia, es máster en estudios de Europa del Este y trabaja para el diario alemán Taz aquí en Berlín. Ana Solís de Stange es doctora en ciencia política, docente e investigadora de la Universidad Helmut Schmidt en Hamburgo. Y Adrián Krupnik es doctor en Historia Contemporánea, máster en Relaciones Internacionales. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales y dejar ahí sus comentarios. Participen del programa. Gemma, me gustaría empezar contigo. ¿Qué significa para ti la visita de Putin? ¿Es una señal de solidaridad con el autócrata que se está quedando aislado? ¿Es la narrativa de Occidente? ¿Cómo ves tú, cómo valoras la visita de Putin, esos 3 días en Moscú? Yo valoro la visita... De Xi, perdona, evidentemente. Sí. La visita del presidente chino Xi en Moscú. Exacto, yo lo valoro como un paso de querer marcar de querer empezar a marcar unas nuevas normas en el escenario mundial. Es decir, Xi se quiere posicionar como un actor global. Y hace un par de semanas lo vimos entre Saudi Arabia e Irán, que China también medió. Y entonces, después de que ya presentó también este plan de paz con 12 puntos para intentar salir, ¿no?, solucionar o llevar la paz a la guerra en Ucrania, él, de cara, digamos, hacia afuera, hacia la galería, quiere presentarse, quiere reforzar esta posición. A otro nivel, obviamente, China lo que es, sobre todo, quiere hacer negocios y siempre mantiene una actitud muy mercantil y, como ya vimos, pues cerraron un par de acuerdos económicos y estratégicos y, obviamente, este también era uno de los objetivos principales de Xi. Evidentemente, muchos acuerdos comerciales. Adrián, en palabras de Xi, dijo que la relación bilateral entre ambos países es esencial para el mundo. ¿Pero qué busca exactamente China en su relación con Rusia? ¿Actúa solo por el interés comercial o ves una estrategia política, geopolítica detrás de esta visita? Las palabras halagadoras que haya podido tener Xi respecto de Putin o de su relación con Rusia están bastante lejos de lo que estamos viendo al día de hoy. Y como en todo encuentro entre mandatarios sobran los elogios, lo cierto es que Rusia es un socio menor que está en clara decadencia. Después puedo ahondar en esto. No caben dudas de que China es una potencia emergente, pero aún no conocemos cómo es en tanto un poder global. Económicamente sabemos que pisa fuerte, pero no tiene en su historia, a diferencia de Rusia o de Estados Unidos, no tiene en su historia el haber participado del sistema internacional. Hasta el siglo XVIII las dinastías chinas se mantenían al margen de lo que era en ese entonces el sistema internacional. En el siglo XIX fueron presa del colonialismo europeo y del colonialismo japonés y emerge al mundo desde la posguerra. Así que ni ellos saben cómo es que se van a comportar, si tienen poder militar o la capacidad de influir políticamente. Todo está por verse. El poder militar lo tienen ya, lo que pasa es que no han hecho uso de él, por así decirlo. Bueno, eso es lo que está por verse, porque ¿cómo sabemos que una potencia es un poder militar cuando puede impedir guerras, finalizarlas o ponerles fin cuando hay terceros países enfrentados?
A China la hemos visto en la guerra de Corea, sabemos que tiene el coraje para ir a la guerra, la hemos visto en esa oportunidad de enfrentarse a los Estados Unidos, la hemos visto enfrentarse en cuestiones fronterizas con Rusia y con India en 1962. Es muy significativo que hayan logrado un acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, pero todavía no hemos visto que desactiven conflictos armados en el Medio Oriente. Si eso empieza a suceder, bueno... Se trata en este caso de desactivar un conflicto armado en Europa, que sería el de Ucrania. Enseguida pasamos, Ana. Yo creo que hay que distinguir dos aspectos aquí. Uno es la experiencia militar que no tiene China. Efectivamente, no tiene experiencia militar, tiene un gran poderío militar y que eso va a seguir creciendo. Pero en cuanto al aspecto diplomático, yo diría sí que en los últimos años sí ha ido acumulando bastante experiencia, ha ido trabajando bastante consecuente dentro del sistema internacional, formando diferentes organismos paralelos, sobre todo con el sur global, ¿no? Siempre con esta idea de cooperación sur-sur, y yo creo que ha logrado esta negociación exitosa entre Irán en el Medio Oriente. Eso es ya una señal de la fuerza que tiene, a diferencia de Estados Unidos, que no lo habría logrado. Hace negocios en todo el mundo, China, eso es evidente. Sabemos muy bien que en América Latina ha hecho muchos negocios durante las últimas décadas, a falta de otros países que se hayan interesado por América Latina. Pero volviendo a la relación con Rusia, hemos visto también durante este último año crecer el volumen de intercambio comercial en un 30%, la compra de hidrocarburos, las exportaciones de Rusia a China en un 40%. ¿Dirías que China, colateralmente hablando, es el gran beneficiado de esta guerra? La guerra de Ucrania, evidentemente. Sí, no. Por una parte, pienso que para China ha sido una situación incómoda. La guerra en Ucrania lo veo como una situación incómoda para los planes de crecimiento económico y de poder global que tiene China. Pero por otro lado, ha sabido realmente utilizar muy efectivamente su posición en esta relación casi triangular entre Estados Unidos y Rusia. Entonces se ha beneficiado efectivamente para obtener estos recursos de gas, petróleo, y se va a seguir beneficiando. Cuando vemos que hay los planes ya de construcción de un segundo gasoducto, eso va a significar que va a poder obtener casi el 50% de las exportaciones que antes tenía Rusia destinadas hacia Europa, se van a ir a mercados chinos. Ahora, China actúa bastante pragmático y bastante inteligente, y eso no significa que vaya a depender después de Rusia, ¿no? Bueno, depender seguro que no, porque es decir, las relaciones comerciales de China, su principal socio sigue siendo Estados Unidos, si nos fijamos en la balanza, a nivel de volumen comercial. Y a su vez quería añadir también... al gas solamente. Vale, a nivel de gas sí. Y también lo que quería añadir es que China está poniendo a Occidente, para llamarlo de alguna forma, en una situación incómoda, ¿no? Porque también si nos fijamos en Alemania, el principal socio comercial de Alemania sigue siendo China. Sí, evidentemente que entonces, sabemos que Europa y concretamente Alemania dependen mucho de los negocios que hacen con China, pero retomando el tema que dices, cuando Christopher Heusgen dice, el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que Rusia es una gasolinera, digamos, barata para China, ¿eso es exagerado? ¿Es, digamos, reducir demasiado las relaciones a eso? ¿O realmente en ese aspecto está saliendo muy beneficiado China de esa nueva crisis que tenemos? Si nos fijamos en el precio del gas, sí, pero es que durante muchos años se ha beneficiado Alemania de esta situación. También compraba el gas de forma muy barata. Se tuvo que llegar la guerra a Ucrania para que cambiara esta relación y estos contratos. Entonces, en ese sentido, diría que sí. O sea, que yo respondería a tu pregunta diciendo que sí, que China se ha beneficiado muchísimo de esta guerra. Es uno de los países que ha salido beneficiado, pero también mirando hacia el sur global, donde, o sea, siempre, como comentabas, o sea, han llevado a cabo pactos bilaterales con países de África, más allá de verlo como simplemente el sur global. Pero de hecho esto también lo está haciendo Rusia. Es decir, yo pondría en duda que Rusia está solamente buscando a China como aliado porque está quedando aislado digamos, en el panorama mundial. No es así. Es decir, para muchos países africanos
Rusia también da unas garantías de seguridad. También buscan a Rusia como garante de seguridad, más allá también de lo comercial. Pues para entenderlo un poco mejor, veamos un poco esas relaciones entre ambos países asiáticos. Xi y Putin se han reunido en más de 40 ocasiones, son amigos personales, pero en política las amistades no valen tanto como los intereses, y aquí está claro que Putin necesita en estos momentos mucho más a Xi que Xi a Putin. Hablamos de una relación de amistad, pero no precisamente entre iguales. Las imágenes no podían ser más dispares. El presidente chino aterrizaba en un enorme Boeing 747 estadounidense en una demostración de poder ante su amigo ruso. Pocos días antes, los medios difundían imágenes del presidente ruso al volante de un auto japonés. En su visita a la anexionada Mariupol, Putin no optó por un automóvil ruso o chino. Las imágenes muestran también que ambos países siguen dependiendo de la tecnología occidental. Pero ambos quieren que la cooperación bilateral ponga fin a esa dependencia lo antes posible, aunque es evidente quién asume el papel de socio menor en esa cooperación. China compra sobre todo energía y materias primas rusas a precios especialmente ventajosos. En cambio, las exportaciones a Rusia son solo el 3% de la balanza comercial china. Putin, sobre quien pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra, necesita urgentemente armas para seguir atacando Ucrania y, además, otros productos chinos que Occidente ya no le suministra. La cooperación económica es cada vez mayor. Tenemos experiencia en la construcción de aviones y barcos y en la producción de automóviles. Podemos apoyar a la economía china a sustituir a las empresas occidentales que abandonaron Rusia. ¿La debilidad rusa hará que Putin convierta a su país en un vasallo de China? Pues ahondemos en esto. Adrián, ¿qué quiere China exactamente de Rusia? ¿Es un socio confiable? Ambos están en el Consejo de Seguridad, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero estábamos hablando que económicamente la economía rusa es la 11ª del mundo, es una potencia militar, eso sí. ¿Qué tan confiable es Rusia para China? Bien, creo que los gasoductos, los oleoductos hablan por sí solos en este sentido. Complementando lo que decía Gemma hace unos instantes, yo quisiera recordar que en 2005 a Putin le parecía una mala idea construir directamente los ductos hacia China, y de hecho se enfrentó a uno de los por entonces oligarcas rusos llamado Khodorkovsky, que cayó en desgracia y estuvo preso muchos años, precisamente porque Putin prefería vender los hidrocarburos directamente en el puerto sobre el Pacífico, y su discurso era venderlo a Japón y a los tigres asiáticos. Obviamente había otros puntos en ese conflicto, pero lo que quiero decir es que los ductos generan relaciones de dependencia, de interdependencia, pero aquí el jugador débil es Rusia, que queda en contratos de largo plazo con inversión en infraestructura, y si bien Putin hoy presenta eso, el Siberia 1 y el Siberia 2, el poder de Siberia 1 y 2, como un gran logro, es lo que él elegía, o sea, prefería no hacer en 2005. Lo está haciendo hoy porque no tiene más opciones. En este sentido, China es un gran ganador, pero en el largo plazo, China necesita ubicar sus productos industrializados, no necesita un mundo con guerras. Y para eso necesita Occidente y no necesita un mundo con guerras. Muy bien, entonces está la dependencia económica, la dependencia de los hidrocarburos, pero ahora mismo lo que más necesita Rusia es munición, es armamento, y una de las líneas rojas que ha impuesto Occidente a China es que no suministre armamento a Rusia, que tanto necesita ahora mismo en Ucrania. ¿Crees que asumirá ese riesgo de exportar, de suministrar armamento a Rusia, sabiendo que Occidente podría imponer sanciones? Yo creo que no. O sea, China, o por lo menos ciertos diplomáticos, hablan en el sentido de que China no suministraría armamento. Han negado rotundamente, han dicho esas son acusaciones de Estados Unidos y de Occidente. Y a eso voy un poco cuando digo que China se siente incómoda con esta situación de guerra. Porque, como decía Gemma también, los principales socios
económicos, comerciales de China. Siguen siendo Europa y siguen siendo Estados Unidos. Su relación con Rusia es una relación estratégica. Y en este momento, claro, es una relación que se pueden apoyar en ciertos intereses nacionales que cada uno de estos países tienen. Pero es, como mencionaban, un matrimonio de conveniencia. O sea, en cualquier momento, cuando los intereses sean, los costos sean mayores para China, puede dejar también esta relación. O sea, no hay nada estable. Por parte de China muestra yo veo una actuación bastante más pragmática, pero es bastante complicada. Un suministro de armas no veo que sea una tampoco de manera camino indirecta, lo digo porque a China tampoco le interesa que esta guerra la gane Ucrania saliendo fortalecido Estados Unidos, Occidente, con la guerra comercial que ahora mantiene con Estados Unidos. ¿Crees que indirectamente no hay un suministro o va a haber un suministro de armas a Rusia? Bueno, hay acusaciones. Lo que pasa es que hay ciertas partes que se pueden, o ciertas tecnologías que son de uso dual. Y por lo tanto, dentro del papel se puede estipular, estas partes, este suministro, son para uso comercial. Pero siempre queda la duda. Y demás que necesitan también para el armamento. Sí, para muchas cosas. Y queda la duda si esto no tiene más bien un fin militar. Pero hasta el momento, y con la propuesta de paz que busca China y hacer este rol de mediador, no creo que vayan a decidir enviar armamento. Y por eso mismo creo que sería importante de tomar en cuenta esta propuesta China para precisamente evitar en el futuro esos suministros. Yo quería añadir también, creo que China ha dado señales muy claras que está en contra de una escalación del conflicto y obviamente si mandara armamento supondría, o sería un elemento de potencial escalación. Cuando el canciller Scholz visitó a Xi, el mensaje que se transmitió es que, fue un no claro, un rotundo a las armas nucleares. Y esto para China es una línea roja. Es la línea roja. Porque sabe los que recursos, claro, los recursos los tiene, pero supondría los recursos para convencer a Putin. Eso es que no le interesa. O sea, lo que quiere China es que haya estabilidad, porque si Rusia utiliza el arma nuclear, va a haber una reacción en cadena y Rusia es vecina de China, entonces significa que el vecino de China está empleando el arma nuclear y en esto no está nada interesante a China porque supondría automáticamente una escalación exponencial del conflicto y está claramente en contra y este mensaje lo ha repetido varias veces. Entonces, para mí es una respuesta rotunda a que China no va a mandar armas. Permíteme un comentario complementando estas cuestiones. Yo antes dije que China es un interrogante. Como un poder político o militar es un interrogante, porque no ha actuado en el pasado. Entonces lo que tenemos es ejemplos en la historia para ver si puede suceder algo parecido. Entonces yo quiero mencionar que el momento en que Estados Unidos fue reconocido como una potencia global no fue únicamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, sino en 1956 porque instó a Inglaterra y a Francia a retirarse del Medio Oriente después de la Guerra de Suez, en la que participaron junto con Israel. Y en ese momento fue Eisenhower que comunicó al mundo entero a través de una transmisión, creo que por radio, que se había terminado la época del colonialismo y que Francia e Inglaterra no tenían nada que hacer en Medio Oriente. Entonces, a veces, una potencia puede instalar su estatus de poder global dejándole en claro a otras que pasan a un segundo plano. En esto, lo que quiero decir es que la dependencia en la que Putin está cayendo de China podría ser, lo que ustedes hablaban es si le va a vender armas. Eso sería a favor de Rusia, pero podría pasar lo contrario. Podría pasar que en unos años en China esté la capacidad de decirle a Putin: no vamos a seguir comprando si haces esto o haces aquello o si no parás tal conflicto. Y ahí China aparecería como un poder capaz de beneficiar el equilibrio mundial. Pero son cuestiones en potencia. Falta ver qué es lo que... y elucubraciones, posibles interpretaciones. ¿Cuánto hay quizás cuando Xi Jinping visita durante 3 días con ese pompo y boato, con esos desfiles militares a Rusia? ¿Cuánto hay también de posible amenaza a Estados Unidos, como diciendo, si la guerra comercial escala, si esta política de contención contra China avanza,
siempre podemos suministrar armas. ¿Hay también una amenaza velada también? Sí. Y no tan velada, es más bien directa, ¿no? Vuelvo al tema de las relaciones triangulares. Desde el punto de vista de la literatura de relaciones internacionales, eso es una relación triangular. Y tienen realmente una historia a partir de los años 50 hasta hoy día entre estos tres países. Y en este caso hay un autor norteamericano, Dittmar, que habla sobre relaciones del triángulo estratégico. Y él hace 3 tipos de clasificaciones. Y es uno precisamente de esas clasificaciones que creo que es lo que estamos viendo, que es el matrimonio de conveniencia, en el cual este poder, Rusia y China están jugando sus intereses nacionales, se apoyan entre sí y juegan contra Estados Unidos. Entonces, no es velado, sino es una muestra más bien directa de decir, bueno, nosotros podemos realizar una alianza. Hasta este momento no es oficialmente una alianza entre los dos países, pero podemos. Y eso puede cambiar realmente todo el orden internacional. Pero como decía, en este tema de relaciones triangulares nada es fijo, todo se puede ir modificando. ¿Crees que arriesgaría más restricciones dado, lo comentaba Gemma antes, que es el primer socio comercial, Estados Unidos, y las cifras son evidentes, entre China y Rusia ascienden a 190.000 millones de dólares en 2022, pero con Estados Unidos es 3 veces mayor, son 600.000 millones de dólares. Ahora que la economía china comienza a recuperarse después de la pandemia, ¿va a arriesgar China el comercio con Occidente, con Estados Unidos, vendiendo armas o involucrándose más en el conflicto? No, pero China necesita mecanismos para también contrarrestar o responder a las últimas políticas de Estados Unidos contra un poco el desarrollo de las tecnologías, ¿no? Con estas actas, chips y semiconductores. Entonces, China necesita o está utilizando elementos de presión o contrarrestar esas políticas de parte de Estados Unidos. Estamos hablando aquí claramente de una situación de dilema de seguridad entre los dos, ¿no? En que por una parte, Estados Unidos está teniendo mayor presencia todavía en el Indo-Pacífico, se está armando más y hay una respuesta por parte de China que también se arma. Y en ese escenario un elemento importante es Rusia, ¿no? Entonces no es tanto claro, el factor comercial es importante para China en su relación con Rusia, pero no necesariamente el más importante o el único. Hay otros factores geopolíticos en este caso. Sí, en ese sentido también de geopolítica, en las últimas semanas vimos que precisamente Estados Unidos y Corea del Sur, ¿no?, realizaron estas maniobras militares que fueron de las más grandes en los últimos años. Esto también se interpreta como una provocación desde China, es decir, igual que Xi no va un día sino 3 y es una visita grande y a lo grande y se quiere demostrar de esta forma, es decir, cada una de las partes están llevando a cabo movimientos para demostrar su poder o su posición en la geopolítica mundial. Y está el tema de las sanciones, que como vemos parece que en cierta medida también a veces benefician a Rusia. Hay observadores que aseguran que China aprende de Rusia precisamente a resistir futuras sanciones de Occidente. ¿Le esperan a China restricciones o sanciones mayores del tipo que está ahora mismo sufriendo Rusia si, por ejemplo, decide invadir Taiwán? Es decir, con la constelación económica que tenemos ahora mismo y que acabamos de describir, con todas las relaciones de dependencia que también tiene Estados Unidos y Alemania y la Unión Europea, tendría que llover un poco para que llegásemos a este punto, creo. A este escenario de invasión de Taiwán. De las sanciones que planteas, de las sanciones. Yo creo que si se diera un escenario de invasión por parte de China a Taiwán, ya las sanciones serían un problema menor. Estaríamos hablando de algo muy grave. Yo creo que hoy China no está encaminada hacia eso porque, repito, China necesita ubicar sus productos, cierta estabilidad. China necesita, para seguir creciendo, generar unos más de 30 millones de empleos por año. El desarrollo chino todavía tiene mucho margen, necesita continuar. Tiene desarrolladas todas las ciudades de la costa, pero en el interior tiene muchísimo atraso. Y una gran diferencia entre Estados Unidos y China es que mal, Estados Unidos vive en un vecindario muy tranquilo y no tiene problemas con sus vecinos y es considerada en la división fundamental de los análisis geopolíticos, es un poder marino. Tiene salida a los 2 mares,
es una isla, digamos. China es todo lo contrario, Rusia también. China tiene a su alrededor 14 países por tierra como compartiendo fronteras y otros 7 en los mares. Con muchos de ellos tiene rivalidades históricas, como bien dicen, hay alianzas militares. Hay muchísima inestabilidad en Asia. Lo que menos le conviene a China hoy es sumar ahí inestabilidad. Por eso yo insisto en que lo que estamos viendo son aceleraciones en los movimientos del sistema internacional que se viene dando desde la caída del muro de Berlín, porque la unipolaridad se sabe en relaciones internacionales que es un concepto, pero no tiene lugar en la historia, porque... Y la bipolaridad tampoco, ya ha pasado. La bipolaridad terminó en la Guerra Fría, da cierta estabilidad. Lo que tenemos ahora es algo mucho más inestable, pero que todavía cada país, cada potencia se está acomodando. Y lo que vemos es esto, acomodamientos. Lo que también me pareció interesante del timing, ¿no? Que mientras Xi estaba en Moscú, teníamos a Kishida en Kiev. O sea, que el primer ministro japonés visitara un país en guerra, esto es una notición, es algo muy raro. Y también es dentro de estos mismos movimientos de geopolítica de marcar los terrenos, y Japón está al lado de China. Entonces, y no es miembro de la OTAN, o sea, colabora con la OTAN, pero Japón y no es de la... la presidencia del G7 era el único país del G7 que todavía no había visitado Ucrania. Kiev. Exacto. Tanto más importante es analizar en estos momentos la política exterior de China, porque ¿qué señales quiere enviar Xi Jinping a Occidente? Sobre todo cuando se presenta además como potencia pacificadora y diplomática. La propuesta de 12 puntos que China reveló hace un mes es algo más que una declaración de buenas intenciones. ¿Por qué choca con el escepticismo de Occidente? Veamos. Xi Jinping llegó a Moscú con una estrategia clara: mostrar a Estados Unidos y al mundo que China es un peso pesado político. Con el bagaje de la exitosa mediación entre Irán y Arabia Saudí, Xi quiere ahora impulsar su plan de paz de 12 puntos para Ucrania. En relación con la crisis ucraniana, China siempre ha cumplido los principios de la Carta de Naciones Unidas, ha adoptado una posición neutral y objetiva y ha promovido activamente la paz y las negociaciones. En el último año, China se esforzó por mantener un delicado equilibrio. No suministró armas a Rusia, al menos oficialmente, y rechazó el uso de armas atómicas, al mismo tiempo que cultivaba estrechos contactos con Moscú. ¿Tendrá éxito Xi en su difícil juego de equilibrios entre Rusia y Occidente? Ya lo mencionábamos antes y también lo hemos escuchado ahora. Xi Jinping ha logrado precisamente que retomen relaciones diplomáticas Irán y Arabia Saudí, que estaban congeladas desde el 2016. Y Xi es de los pocos que pueden influir realmente sobre Putin. ¿Tú crees que ahora logrará forjar esa paz en Ucrania? ¿En qué medida realmente puede intervenir ahí? Y ahora analizamos un poco ese plan de 12 puntos, que no es verdaderamente un plan de paz, sino un poco ciertos principios o propósitos. Sí. En base a esas condiciones de los 12 puntos, yo creo que hay cierto consenso en Europa y también en Estados Unidos de que no puede ser es una base de negociación. Pues yo lo veo eso como un buen principio. O sea, si hay un actor internacional que puede de alguna manera, no sé tanto si presionar, pero decimos mínimamente motivar a Putin a sentarse en la mesa a negociar, ese sí. Y por lo tanto se debe ir en ese camino, no descartar. Pienso que de parte de Europa, claro, hay cierta comunicación en la que abiertamente han dicho varios países que no aceptan las condiciones de sí, pero creo que al final se van a tener que ir acercando hacia este camino. Es el único actor que aún mantiene estas relaciones de diálogo abierto con Putin, y eso es necesario. Puede hacerse después complementarse con las Naciones Unidas o con otros actores, pero debe haber un comienzo. Ahora, creo que todavía no es el tiempo. No es el momento. No es el momento porque más militarmente están esperando aún que lleguen los tanques de los otros países de Europa, que Ucrania tenga mejor posición dentro del campo y de que esto sea más motivación para negociar. Es un tema de tiempos, pero yo creo que al final se van a tener que sentar a negociar y un actor va a ser China. Pero es un mediador equidistante, porque los críticos dicen que evidentemente está mucho más cerca de Rusia que de Ucrania.
Ucrania parece que se va a tener que quedar con el premio de la consolación de recibir una llamada telefónica porque nada apunta a que Xi Jinping vaya a visitar a Zelensky en Kiev. ¿Te parece un mediador me parece que el elemento más importante es, como decía Ana, es el tiempo. También para los norteamericanos, que tampoco están de acuerdo con los 12 puntos de Xi. El problema es que en América o en Estados Unidos el año que viene hay elecciones. Y escuchamos hace un par de semanas a Donald Trump en el CPAC que decía yo soy el primero que va a hablar con Putin y esto lo termino en un día. Entonces, porque va a lograr lo que no han logrado todos los demás. Porque si no, aquí va a empezar una tercera guerra mundial, dijo Donald Trump. Entonces, yo creo que Biden tiene que tener esto muy en cuenta, porque estos tanques que se han pedido y que se han prometido que van a llegar, los Abrams creo que hasta noviembre no llegan, y los Leos hasta verano tampoco, los Leopard. Son 500 los que pide Ucrania, 200 los que están comprometidos, pero que no llegan mañana. Entonces, o sea, el factor tiempo aquí es muy importante. Y claro que la guerra está en Ucrania y que hay un actor muy importante que es Kiev, Zelensky, o sea, Ucrania, que tiene obviamente la palabra y tiene que decir quién es un interlocutor válido. El problema es que hasta ahora ha dicho que no quieren negociar con Putin. Lamentablemente Putin sigue ahí y en principio parece que en los próximos meses tampoco se va a ir. Entonces yo apelo a que Zelensky lo tenga también en cuenta, porque ahora mismo los aliados que tiene quizá en un año van a cambiar, especialmente el fuerte que es Estados Unidos, porque hay elecciones y eso se tiene que tener en cuenta, con lo cual comparto la opinión de Ana. Considero que esta propuesta china se tiene que coger como una primera, como un primer papel con el cual empezar a trabajar y empezar a acercar posiciones. ¿No debería empezar todo entonces con un cese el fuego? Y estamos hablando de diplomacia por un lado, armas por otro lado. Parece siempre que ambas opciones se excluyen cuando ambas opciones son probablemente combinables. Son combinables. Combinables, sí. Hoy, a la fecha, yo creo que la propuesta de China no ha tenido demasiada sustancia y no fue hecha con convicción para que Putin la aceptara, porque Putin también la rechazó. No, ha dicho que es una buena base, ha dicho que es una buena base para sí, pero el retiro inmediato no lo acepta. Peskov hoy lo ha vuelto a relativizar. Ahora, retomando la postura de Donald Trump que mencionaba Gemma, yo quiero decir que en los Estados Unidos, la tradición de los Estados Unidos tiene estas dos posiciones entre intervenir en los asuntos globales y el aislacionismo. Esto se lo suele presentar como la mirada idealista de Wilson y el aislacionismo de Adams. Y vamos a seguir conviviendo con eso. El asunto es, incluso la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt la atravesó con una muy fuerte oposición interna que estaba a favor de la neutralidad. Y eso va a seguir. Es una tensión interna de Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora se van a estar jugando en el futuro cercano el orden mundial para las próximas décadas. O sea, son momentos en que se está reacomodando todo el sistema y va a haber momentos claves para todos. Lo de Ucrania empieza a pasar casi a un segundo plano con todos estos reacomodamientos, pero volviendo también a lo que mencionaban como un logro diplomático de China entre Arabia Saudita e Irán. Establecer relaciones, normalizar las relaciones diplomáticas está muy bien. Ahora, ¿vamos a ver un resultado verdadero si termina la guerra en Yemen, en donde cada uno de ellos está apoyando a distintos bandos? Y si, por ejemplo, no se repite un ataque con drones que hubo por parte de Irán a Arabia Saudita en el 2019, que interrumpió la producción de petróleo y dejó al mundo sin un 5% de crudo. Los resultados reales hay que ver del juego global de China. Por supuesto que son iniciativas importantes. Todo está por verse. Está por verse y, como dices, hay un reacomodamiento del orden mundial y está también esa orden de arresto por parte del Tribunal Penal Internacional. No le podemos dedicar aquí mucho tiempo porque es muy compleja, pero sí es evidente que tiene sus implicaciones porque ahora hay determinados países que reconocen la jurisdicción, que no son, por cierto, ni China ni Rusia, pero que reconocen Estados Unidos, muy importante. La jurisdicción del tribunal, que sin embargo podrían recibir la visita de Putin. ¿Qué hacer en esos casos? Estoy hablando, por ejemplo, de Sudáfrica y la cumbre de los BRICS en agosto próximo. La ministra de Exteriores ya ha dicho que van a recibir o han invitado a Putin y, sin embargo, también, por otro lado, dicen que tienen muy en cuenta lo que
el dictamen del Tribunal Penal Internacional. Sí, el dictamen del Tribunal Penal Internacional creo que es importante, simbólico, muy importante, porque está hablando de que ha habido realmente atropello a los derechos humanos, crímenes de guerra. O sea, eso es muy importante de tenerlo sobre la mesa. Ahora, que eso vaya a ser de alguna manera efectiva, creo que eso lo tenemos claro todo, de que nadie va a tomar detenido a Putin. Y es más, dentro de las declaraciones oficiales por parte de Rusia ha sido que eso significaría una declaración de guerra. Y otro punto importante con esto es cómo nuestro orden internacional, como una corte tan importante no es reconocida por países por las tres potencias que tienen mayor actividades, presencia a nivel internacional, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Que tal vez eso pueda llevar más adelante a un debate. Y además Ucrania no ha ratificado tampoco el Estatuto de Roma, ¿no? Exacto. Dentro del tribunal. Sí. Y tiene que reformar ciertas leyes para que se puedan aplicar las leyes que prevé el tribunal. Es decir, yo creo que la única vía realmente para llevar a Putin frente a los tribunales es crear un tribunal especial, como también se está debatiendo, una colaboración entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos junto con un tribunal ucranio, es decir, algún tipo de cooperación en ese sentido, pero a través de la Haya. Sí, y eso irá a ser en un futuro, ¿no? Porque primero hay que terminar la guerra. Exacto. Se nos acaba el tiempo y es evidente que se está radicalizando con todo el discurso por parte de China, también por parte de Estados Unidos, y volviendo un poco al antagonismo entre ambas potencias. ¿Es el mundo lo suficientemente grande como para que se desarrollen estas dos potencias? Es la pregunta a la que daba una respuesta positiva en su día el embajador chino en Estados Unidos, que es ahora el ministro de Exteriores en China. ¿Es lo suficientemente grande el mundo o parece que no hay sitio para los dos y para sus ambiciones? Por el bien de la humanidad esperemos que se sepan acomodar y hacerse lugar. Cuando Estados Unidos se opone, por ejemplo, al ingreso de la tecnología 5G china en su área de influencia, vemos que se opone a sus propios principios de libertad de comercio. Eso es preocupante. Las teorías que hablan de guerras mundiales y demás indican que cuando se cierran las posibilidades de comerciar y crecer libremente en lo económico, hay un problema. Esas son luces de alarma, pero a la vez todavía hay mucho margen para fricciones y reacomodamientos. En este sentido, algo que todavía no tocamos en el programa, pero no me gustaría que no se mencione, es que al interior de la Unión Europea falta también que esta crisis siga madurando, porque la guerra lleva poco más de un año, puede continuar, y los problemas para la energía, la inflación, las derechas en ascenso, lo estamos viendo en Francia, la necesidad de un liderazgo inteligente en Europa se va a seguir sintiendo. De esa necesidad hemos hablado muchas veces y parece que Europa se reduce cada vez más a un actor, a un observador de todo lo que ocurre en el resto del mundo. Volviendo a estos dos, a Rusia y a China, ¿quiere ir China de la mano de Rusia hacia un mundo multipolar, por explicarlo de alguna manera? No, yo creo la relación que tienen ahora entre Rusia y China es, como decía, es circunstancial. Hay mucha más historia entre esos dos países. Hay muchos temas también por detrás en los que no están muy de acuerdo y juegan también entre ellos. Un tema de eso es el Ártico y muchos más. Por lo tanto, la transición de poder que estamos viendo, que estamos viviendo ahora, son dos caminos en las relaciones internacionales. Vuelvo, también dos teorías. Uno que puede ser pacífico y ahí tienen que reacomodarse, ¿no? Por parte de Estados Unidos principalmente, o claro, puede ser también bastante violento, eso solamente en caso, lo que veo, en caso de una invasión militar por parte de China a Taiwán. Probablemente eso va a ser más bien pacífico. ¿Tú sí lo ves más probable? Lo digo porque hemos visto también movimientos del gobierno alemán enviando a la ministra de Educación a Taiwán. La primera ministra de Taiwán va ahora a Centroamérica y hace un alto en Estados Unidos, algo por lo que China protesta una y otra vez. Es decir, hay una provocación también por parte de Occidente. Son provocaciones innecesarias, especialmente en este tiempo que estamos bastante sensibles los países, donde las percepciones pueden darse falsamente y pueden haber bastantes malentendidos.
eso. Creo que la anexión de Taiwán va a darse en algún momento. Es una cuestión de tiempo para muchos, lamentablemente, pero que eso es un camino que va a pasar. Ahora, ¿cómo va a suceder eso? Depende mucho de esta acomodación y de esta transición de poder, ¿no? Porque un camino puede ser que tome simplemente China a Taiwán sin absolutamente ningún disparo, o que eso va a ser realmente el desencadenamiento de gran violencia dentro del sistema internacional. Quisiera hacer una última pregunta a los tres para cerrar y para que tengamos tiempo, que siempre solimos salir corriendo del programa. ¿Asistimos realmente a un nuevo orden internacional en el que China se presenta como una alternativa no solamente económica, sino también en materia de gobernanza global? Y donde Estados Unidos se ve también un ocaso de ese liderato, y lo pregunto porque hemos visto que ha conseguido mantener, de momento, unificado a Occidente, apoyando a Ucrania en esta guerra, pero el sur global no apoya a Estados Unidos, y en África tampoco. Es decir, ahí claramente Biden ha logrado una cierta unidad, pero no sabemos ni cuánto tiempo va a durar, y obviamente no abarca todo el planeta. Asistimos, por tanto, a un nuevo orden internacional multipolar en donde China presenta una alternativa más que económica, también de gobernanza. No, de gobernanza no lo diría, pero sí que ha provocado que Occidente, ya más allá de Estados Unidos, sino también Europa, penetre mucho más, o intente penetrar mucho más, tanto en Latinoamérica como en África, precisamente por lo que dices, ¿no? Porque se han dado cuenta que no apoyan las sanciones. Por ejemplo, no hay ningún país de Latinoamérica que apoye las sanciones en contra de Rusia, y los países que tienen todavía armas soviéticas se han negado a entregarlas a Ucrania, ¿no? Y Zelensky no ha participado, creo, en ninguno de los parlamentos de Latinoamérica. Además, los ministros alemanes, por ejemplo, Habeck o Özdemir, estuvieron tanto en Latinoamérica hace poco como también en varios países africanos. Entonces, se están intensificando las relaciones comerciales con estas dos regiones, porque si no, allí irá China o irá Rusia y harán sus negocios. Bueno, China ya ha hecho muchos, pero se Yo creo que no hay que dar por sentado que el crecimiento de China se va a mantener tal cual lo conocemos en las últimas décadas. Hacia el final de la década de los 80 tuvieron una rebelión estudiantil que fue reprimida, y esa semilla de la rebeldía sigue allí. Se desarrollan clases medias que conocen el mundo y que la historia de Mao Zedong les importa cada vez menos, y el Partido Comunista puede tener problemas para seguir gobernando el país. Gracias. Corto, vemos una transición de poder, vamos a ver un ascenso directo, hay una política clara exterior de China hacia el ascenso global, es innegable. ¿Es ya la primera potencia? No, eso no se puede hablar de primera, es una potencia en ascenso, que se está realmente ya estableciendo. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos en una próxima ocasión. Síganos en Deutsche Welle.